las consultas que hemos realizado han sido con una sola tabla. En este momento vamos a empezar a ver consultas que nos permiten trabajar ya sea ciertas funciones o combinar varias tablas, pero sin necesidad del script. Para ello vamos a elegir directamente la aplicación de SQL que se encuentra en la barra de herramientas. Le damos clic y automáticamente aparecerá en pantalla nuestro generador de consultas. Bien, vamos a realizar el ejercicio número 1 de la práctica número 9. En el primer punto nos pide extracción de datos. Para eso vamos a utilizar nuestra instrucción de selección, select, y vamos a elegir una función que se llama now, que quiere decir ahora. Si recordamos, todas las funciones deben de ir entre paréntesis. Ejecutamos la consulta y vamos a notar cómo automáticamente en el panel de salida nos arroja como resultado 2020-09-14-07-26. ¿A qué hace referencia este? Nos está devolviendo tanto la fecha como la hora de la zona local que tengamos nosotros definida. Sobre este mismo vamos a poder ver que podemos entonces extraer dos elementos principales. Primero, que sería la fecha, y segundo, que sería la hora. Para eso vamos a indicar sentencia select. Vamos a elegir un comando que se llama cast y le vamos a indicar que queremos únicamente obtener de la función now únicamente la fecha, únicamente el date. Para no conflictuarnos, únicamente vamos a seleccionar esta función que es la que queremos ejecutar, porque nos estaría enviando error si nosotros ejecutamos toda la instrucción junta. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que nos devuelve como resultado la fecha. Ahora bien, si lo que quiero es únicamente extraer el tiempo, lo que tendría que hacer es cambiar el date por el time. Y si se dan cuenta, obtenemos la hora. Pero de la fecha podemos al mismo tiempo obtener otros valores. ¿Como cuáles? Como el día, como el mes, como el año. Entonces, para eso vamos a utilizar otra instrucción que se llama extract, que quiere decir extraer. Y le vamos a especificar si lo que yo quiero el año, entonces año en inglés es year. Y le vamos a decir que lo queremos obtener de el cast. Y al final tenemos que cerrar doble para nuestra instrucción. Si nosotros ejecutamos únicamente esta parte, perdón, me equivoqué en el year. Vamos a dar cuenta que lo único que obtenemos es el año. Si lo que quiero en lugar del año es el mes, voy a cambiar el year por el month. Si yo lo ejecuto, vemos que nos devuelve un 9 en señal de que se trata del
número de mes. Si lo que quiero es obtener el día, lo que tendría que hacer es cambiar el mes por el día y sería day. Vamos a ejecutar y si vemos nos devuelve como valor 14. Lo mismo podemos hacer con el tiempo, porque del tiempo podemos obtener también primero horas, minutos y segundos. Entonces aquí voy a indicarle que voy a extraer del tiempo las horas, específicamente de la función time. Y nos da como resultado 7, que hace referencia a las horas. Ahora bien, si lo que necesito son los minutos, las horas del tiempo. Listo. Si queremos los minutos, nos devuelve los minutos, dice que son 33. Y finalmente podemos obtener los segundos, para lo cual tendríamos que cambiar los minutos por los segundos. Ejecutamos y aquí nos devuelve los segundos con milésimas de segundo. Vamos a guardar la consulta como consulta-tiempo fecha, hora. Y con esta consulta, utilizando algún campo donde utilicemos un valor de tipo date o de tipo time, vamos a poder obtener los datos como el mes, el día, el año, las horas, los minutos, los segundos. Ok, cerramos nuestra consulta, ya la guardamos. Y recuerden que hay que ejecutarla línea por línea, porque de lo contrario, si la ejecutamos con todas las funciones que acabamos de realizar, nos estaría arrojando un error. Bien, vamos a utilizar consultas con más de una tabla. Hasta ahorita todas las consultas que hemos realizado ha sido para condicionar los datos de alguna tabla en específico. En este momento lo vamos a hacer con más de una tabla. Para eso necesitamos que nuestras tablas estén debidamente identificadas claves primarias y ajenas, porque en este tipo de consultas las claves primarias y ajenas van a formar una parte fundamental, porque es donde vamos a nosotros a anotar las relaciones que se dan entre tablas. Entonces vamos a dar clic en el icono de SQL. En la barra de herramientas tenemos dos pestañas. Hasta ahorita hemos trabajado con el editor de SQL. En este momento vamos a trabajar con
el constructor gráfico de consultas, Graphical Query Builder, le damos clic de tal manera que automáticamente aparece una nueva ventana que se divide en 3 partes. La parte donde se muestra nuestra consulta, nuestra área de trabajo y el área de construcción, que es donde se va a ir formando nuestra consulta. Bien, para ello vamos a dar clic en esquemas, activamos Public, damos clic, aparecen nuestras tablas. Bien, si ustedes recuerdan, tenemos 5 tablas que se relacionan. La primera de ellas es clientes. Lo único que vamos a hacer es ya darle doble clic a la tabla o arrastrarla como se nos haga más fácil. Por ejemplo, arrastrando, tengo aquí clientes. Por ejemplo, la siguiente factura que se relaciona, le doy doble clic, se acomoda es facturas. Siguiente tabla, tengo aquí productos. Nos falta proveedores. Ya que tenemos nuestras tablas aquí en el constructor gráfico, lo que sigue es asignar un alias. Recuerden que dijimos que un alias es un nombre corto que se asigna a las tablas a fin de diferenciarlas de otras. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque tenemos valores que se repiten, como es el caso del ID cliente de la tabla clientes con el ID cliente de la tabla facturas, o el ID vendedor de la tabla facturas con el ID vendedor de la tabla vendedores. Y así podemos encontrar nosotros las analogías que existen entre las tablas. Bien, para asignar un nombre corto, lo único que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, la tabla clientes, presionamos botón alterno del mouse y le damos que inicialice un alias por tabla. Le vamos a poner la letra C, por ejemplo. Le damos OK. Para la tabla facturas vamos a asignar una F, por ejemplo. Para la tabla productos, también dando doble clic sobre la plaza, sobre la tabla se activa, elegimos P, le damos OK. Para vendedores, la V. Para proveedores, como ya tenemos la P, pues vamos a utilizar PR. Utilizo normalmente la primera letra que identifica la tabla para más sencillo. OK, ya están. Ahora, ¿qué sigue? Lo más importante, que es la relación. Entonces, la relación, si recuerdan, es una asociación que se da entre dos campos con el único propósito de compartir información, y en este caso lo que vamos a hacer es la clave primaria con la clave ajena, para lo cual vamos a ubicarnos en el primer campo, que es el ID cliente. Lo vamos a seleccionar y sin soltarlo lo vamos a arrastrar y juntar hasta el ID cliente de la tabla facturas. En ese momento liberamos el botón del mouse y automáticamente nos aparece una línea con símbolo de igual. Eso quiere decir que está igualando o uniendo los campos que tenemos en la tabla clientes con los datos de la tabla facturas. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las relaciones. El ID vendedor con el ID vendedor, el ID producto con el ID producto y el ID proveedor de la tabla proveedores con el ID proveedor de la tabla productos. Y ya está generada nuestra consulta. ¿Cuál es el resultado? El resultado aquí es que nos tendría que estar uniendo la información de esas 5 tablas. Vamos a ver si es cierto. Para ello le damos ejecutar y nos devuelve a la parte de nuestro editor de consultas, donde nos dice select asterisco. Si recordamos, el asterisco quiere decir todos los campos, en este caso, ¿de dónde? De todas las tablas. Y aquí tenemos todas nuestras tablas. Clientes, facturas, vendedores, productos, proveedores, cada una con su correspondiente alias. ¿Dónde? Y entonces empieza a hacer las condiciones. ¿Dónde? El ID cliente de la tabla clientes es igual al ID cliente de la tabla facturas, y el ID vendedor de la tabla vendedores es igual al ID vendedor de la tabla facturas, y el ID producto de la tabla productos es igual al ID producto de la tabla facturas, y además el ID proveedor es igual, el ID proveedor de la tabla proveedores es igual al ID proveedor de la tabla productos.
Vamos a verificar entonces que en la parte de abajo tenemos ahí, primero nos despliega todos los datos de la tabla clientes, luego los datos de la tabla facturas. Luego nos muestra todos los datos de la tabla vendedores, aquí aparecen, seguidos de la tabla proveedores. Y podemos visualizar que toda la información está concentrada. Ok, vamos a guardar nuestra consulta. Aquí está nuestro código y le damos File, Save As, Query Text y le vamos a dar consulta _ total y le damos guardar y listo. Ya está guardado. Si nosotros lo guardamos como gráfico, realmente lo único que va a hacer es guardar nuestra imagen. ¿Qué importancia tiene nuestra imagen? Pues tiene eso se le conoce como mapa relacional. Y lo único que va a hacer es guardar nuestro archivo como un archivo bitmaps o una imagen. Bueno, vamos a guardarlo como PNG, por ejemplo. Y listo. Ok, cerramos esta consulta, ya está guardada. Y vamos ahora sí con el planteamiento que tienen en sus ejercicios. Dice que los proveedores que necesitamos investigar qué proveedores han surtido más productos y cuál es su promedio de entrega. Entonces, cuando vemos esta parte, necesitamos ubicar primero con qué tablas vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo con el enunciado, pues quiere decir que vamos a trabajar primero con la tabla proveedores, que va a estar relacionada con la tabla productos. Entonces, directamente nos vamos al generador de consultas, editor gráfico, esquemas, public, y entonces quedamos que es proveedores y productos. Siguiente paso, asignamos alias P para productos, y PR para proveedores. Segundo, llevamos a cabo nuestra relación, que es I de proveedor, clave primaria de la tabla proveedores con I de proveedor de la tabla productos, que es clave ajena. Y entonces dice que queremos saber pues, los datos del proveedor y quién nos lo va a proporcionar, el ID proveedor y su razón social. Pero que aparte necesitamos saber cuál es el promedio de entrega. El valor que nos sirve en este caso es la existencia, que nos indica qué es lo que realmente existe en la tienda, ¿ok? Vean cómo en la parte de abajo se van identificando los valores que vamos eligiendo. Ya elegimos los campos. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar. Ejecutamos y ya tenemos aquí el resultado, pero vemos que hay datos repetidos y pues evidentemente, o sea, de alguna manera nos genera cierta duplicidad en los datos que se están desplegando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues algo bien importante que ya vimos, que se llama agrupar. Necesitamos agrupar para que nos despliegue los datos concentrados en una sola línea. ¿Por cuáles campos vamos a agrupar? Pues por estos, que son los que aparecen repetidos.
Y ya que agrupamos, algo importante siempre es ordenar. Recuerden que no podemos dejar campos sueltos porque nos mandaría errores. ¿Qué campo vamos a ordenar? La existencia, pero sí se acuerdan que nos está pidiendo cuál es el promedio, cuál es la función. Para obtener un promedio, pues la función es average. Recordemos que todas las funciones van entre paréntesis. Y entonces, para evitarnos los errores, vamos a ordenar precisamente por esta instrucción. Ejecutemos nuestra consulta. Y vemos aquí el resultado, ya tenemos concentrado. Pero fíjense bien, nosotros queremos saber quién es el que más, de estos proveedores, quién es el que más nos ha surtido y cómo podemos obtenerlo por la existencia. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos un orden. Entonces, ¿cuál sería la instrucción aquí? Bueno, pues que nos ordene del mayor al menor y para eso vamos a utilizar desk. Volvemos a ejecutar y ahora vemos, por ejemplo, que encuadernados Leomont son los que más nos han entregado con 118 unidades. ¿Ok? Guardamos, File, Save As, Query Text y lo vamos a guardar de acuerdo como les indique, proveedores, guión bajo, vamos a ponerle más surte y le damos guardar. Ahí ya es necesario que guardemos nuestra imagen. Ok, cerramos. Y nuevamente vamos con la siguiente consulta. Dice, ¿qué vendedor realizó más ventas y cuál fue su monto? Ok. ¿Qué necesitamos o qué tablas necesitamos para trabajar? Primero, vendedores. Y segundo, ¿cómo podemos saber que vendió? A través de un recibo, ¿verdad? ¿Y quién emite los recibos? Pues las facturas. Entonces, trabajo vendedores, trabajo facturas, asigno alias, relaciono tablas y de vendedor o clave primaria en la tabla vendedores con el ID vendedor, tabla secundaria que es facturas. ¿Qué necesito saber? Evidentemente, necesito los datos del vendedor. Y necesito saber el número de ventas y a cuánto asciende el monto de la venta. ¿Ok? Con esos datos es suficiente. Ejecutamos consulta y nos aparece ya construido. Ok. Tenemos entonces aquí que vamos a trabajar con estos campos de la tabla vendedores facturas, donde el ID vendedor sea igual, la tabla vendedores sea igual al ID vendedor de la tabla facturas. Nuevamente notamos que nuestros datos se repiten, entonces vamos a agrupar. ¿Por qué campos vamos a agrupar? Pues vamos a agrupar por estos. Recordemos copiar y pegar para evitarnos errores. Y vamos a ordenar. Pero ¿qué nos está solicitando? Nos está solicitando quién de los vendedores realizó más ventas. Eso lo podemos saber haciendo una sumatoria.
tanto del vendedor como a lo que ascendió cada venta. Ejecutamos. Ok, ¿por qué nos manda este error? Porque dejamos abierta esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De una vez ordenar. Estamos dejando fuera un valor. Vamos a que no lo despliegue aquí. Ok. Ven la importancia del punto y coma. Ok. Vamos a quitar este. Porque finalmente nos está mandando ahí un error de que hay un campo que tenemos. Entonces, hay que ordenar siempre de manera descendente para que podamos saber quién es el que hizo la mayor venta. Si revisamos, entonces tenemos que fue Velázquez García Mauricio con un monto de 3.869.70. Guardamos nuestra consulta. Como vendedor guión bajo más 20. Y le damos guardar. Nuevamente, generador de consultas en constructor gráfico. Y ahora queremos saber qué clientes realizaron la mayor inversión en compras y cuánto fue el monto. Entonces, igual que la anterior, ahora lo que vamos a trabajar son clientes y facturas. Primer paso, asignamos alias. Segundo paso, relacionamos clave primaria con clave ajena. Elegimos campos, queremos saber qué cliente, es decir, el dato del cliente. Y de cuánto fue la compra. Ejecutamos. Ahí están nuestros datos y lo que tenemos que hacer es agrupar. Recuerden que siempre lo hacemos por el dato del cliente. Y si queremos saber el total, pues nuevamente vamos a utilizar la sumatoria. Y entonces, aparte de agrupar, vamos a ordenar. Y vamos a ordenar
de manera descendente por la sumatoria. Ejecutamos. Y entonces el cliente que más nos hizo compras fue Papelera Mayorista de Descuento con 3,869 puntos. Ok, guardamos. Vamos a ponerle clientes bajo más compra. Y le damos guardar. Cerramos nuestra consulta. Generamos uno nuevo. La siguiente dice, ¿qué producto ha sido el más vendido y quién lo provee? ¿Qué producto es el más vendido y quién lo provee? Ok, aquí vamos a trabajar con 3 tablas. Productos, queremos saber quién lo provee y quién es el mediador entre todo esto. Facturas, que es la encargada de respaldar las compras o ventas. Y entonces, primer paso, asignamos alias, P para productos, F para facturas, PR para proveedores. Relacionamos I de producto, clave principal, con I de producto, clave ajena, I de proveedor, clave principal, con I de proveedor, clave ajena. ¿Ok? Vamos a seleccionar los campos. Entonces necesitamos saber qué producto es. Necesitamos saber la sumatoria de la cantidad, porque nos está preguntando el menos vendido. Pero aparte de todo, queremos saber de ese producto quién es el proveedor. Entonces ya tenemos nuestros campos. Ejecutamos y automáticamente se muestra nuestra consulta y entonces ahora vamos primero a agrupar por los datos de del proveedor, perdón, del producto. Queremos saber la razón social, pero además necesitamos de la cantidad, el total.
Vamos a ordenar. Ok, falta una coma aquí. Perdón, luego con andar haciendo copias sin querer eliminamos. Y entonces tenemos que el producto más vendido es el sacapuntas y lo probé Manufactureras de México S.A.D.C.B. Guardamos. Y lo vamos a guardar como proveedor más vende. Y le damos guardar. Ok, hasta ahí le dejamos. Nos faltan otros 3 ejercicios, pero ahorita con estos es más que suficiente.